Muy buenas a todos. Vamos a repasar ahora en este vídeo el teorema de Pitágoras, que lo tenéis también dentro del temario de segundo de eso, si no recuerdo mal, en el tema 9. Entonces, recordamos simplemente que en un triángulo rectángulo cualquiera, pues se da la siguiente relación. El cuadrado de la hipotenusa, recordamos que la hipotenusa era la diagonal, ¿de acuerdo? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O lo que es lo mismo, a cuadrado, siendo a la hipotenusa, sería igual a la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En otros textos seguramente también podréis verlo como h al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Despejando de esta fórmula, de la fórmula que tenemos aquí de a, b y c, podríamos calcular cualquiera de las incógnitas que tuviéramos dentro de un problema. Si queremos calcular cuál es la hipotenusa, pues simplemente el cuadrado pasaría como una raíz cuadrada y calcularíamos la raíz de la suma de los catetos. Sin embargo, si queremos calcular cualquiera de los catetos, el b o el c, primero tendríamos que despejar ese lado. Nos quedaría aquí debajo, vamos a ponerlo directamente, vamos a ponerlo mejor aquí abajo. Si queremos calcular, por ejemplo, el b, pues nos quedaría a cuadrado menos c cuadrado es igual a b al cuadrado. Y si queremos quitar los cuadrados, pues tendríamos que tener aquí una raíz y quitar el cuadrado de la b. ¿De acuerdo? Que es la segunda fórmula que tenemos aquí, solo que cambiada de orden. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Entonces, para que nos acordemos simplemente, si queremos calcular la hipotenusa, tendremos dentro de la raíz una suma, como podemos ver aquí. Si queremos calcular uno de los catetos, lo que nos quedará dentro de la raíz será una resta. Y además, evidentemente, esa resta siempre tendrá que tener como primer término la hipotenusa, puesto que vamos a restar un lado mayor que otro menor, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber si un triángulo es rectángulo? Es bastante fácil de calcular. Si nosotros tenemos todas las medidas del triángulo, vamos a poder comprobarlo fácilmente. Si vemos que la hipotenusa al cuadrado cumple que es igual a la suma de los catetos al cuadrado, pues directamente acabamos de ver que ese triángulo es rectángulo. Si se da la circunstancia que la suma de los catetos al cuadrado es menor que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la hipotenusa cuando la elevas al cuadrado es todavía mayor, pues significa que el triángulo es obtusángulo. Gráficamente significaría que si tenemos este triángulo de aquí y uno obtuso, vemos que aquí en nuestro caso, en el segundo caso, A es todavía mayor que en el primero. Es decir, al elevarla al cuadrado, tendrá que ser mayor que las sumas de B al cuadrado y C al cuadrado, ¿vale? Y si en el otro caso, si la suma de los catetos es mayor que la hipotenusa al cuadrado, pues el triángulo será acutángulo, ¿vale? Y ahora aquí vamos a hacer un par de problemas para recordar cómo se aplica este teorema de Pitágoras. Nos dicen que en un triángulo de lados 4, 6 y 8 centímetros calculemos la altura sobre el lado mayor. Si lo dibujamos, el lado mayor vamos a dibujarlo en la base, que sería 8. Esto sería 8. Habría otro aquí de 4 y otro aquí de 6. Uno tiene 4 y otro tiene 6. Primero podríamos comprobar si es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Para ello, vemos que el lado mayor sería 8. Ponemos 8 al cuadrado, vale 64. Y vemos cuánto suman los cuadrados de los otros catetos. 4 al cuadrado es 16 y 6 al cuadrado es 36. Si vemos que 36 más 16 son en este caso, pues lo colocamos aquí, 16 más 36 es igual a 52, que es menor que 64. Es decir, b al cuadrado más c al cuadrado es menor que a cuadrado y por tanto este triángulo es obtusángulo. Lo colocamos aquí. Y ahora nos piden que calculemos cuál es la altura sobre el lado mayor. Recordamos que la altura es trazar una perpendicular hasta el lado opuesto y aquí calcular esa medida de la altura, ¿vale? Aquí se nos forman dos triángulos que a su vez también son rectángulos. Vemos que aquí se forma un ángulo recto y aquí se forma otro ángulo recto. Además, esa altura que acabamos de trazar llega a un punto de la base que me divide la base en dos partes. Esas dos partes evidentemente no son iguales, entonces no sabemos cuánto mide esto de aquí. Supongamos que uno mide x y entonces si la medida total es 8, la otra medida deberá ser 8 menos x, menos la medida que tenemos aquí a la izquierda. Y entonces en este problema la idea es simplemente sacar dos triángulos rectángulos. Tendríamos que sacar un primero, que sería de diagonal 4, de base x y de altura h. La altura no la conocemos.
y otro triángulo cuya hipotenusa es 6, cuya altura es h y cuya base es 8 menos x. Entonces, si aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras para cada uno de estos triángulos, veremos que en el primero, hipotenusa al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, debe ser igual a h al cuadrado más x al cuadrado, que sería el otro cateto. No conocemos dos de las incógnitas, pero no importa, puesto que ahora vamos a desarrollar la siguiente. Del otro triángulo tendríamos que 6 al cuadrado también es igual a h al cuadrado más ahora 8 menos x al cuadrado. Este sistema hemos decidido hacerlo por sustitución. Primero hemos despejado la h al cuadrado de arriba. La h al cuadrado pues pasaría la x al cuadrado al otro lado restando y nos quedaría 4 al cuadrado, que es 16, menos x al cuadrado. Ese valor de ahí, 16 menos x al cuadrado, lo hemos sustituido dentro de esta h al cuadrado, que nos quedaría 16 menos x al cuadrado. Ahí hemos ido desarrollando la ecuación y nos ha quedado que x vale 2,75 y que h, al despejar en esta primera ecuación de aquí, pues nos saldría 8,4375. Tendríamos este dato de h por aquí. ¿Vale? Este sería el primer problema. Tendríamos que calcular tanto la h como la altura, aunque realmente lo que nos han pedido en la pregunta del problema sería este dato de aquí. ¿Vale? Y ya a partir de ahí vamos a hacer el segundo. Nos dicen que los lados paralelos de un trapecio miden 17 y 38 y los otros dos miden 13 y 20. Así que sería un trapecio escaleno. Tendríamos uno de 17, otro que mediría, por ejemplo, 13, otro que mediría 20 y la base que mide 38. ¿De acuerdo? Este sería el planteamiento del problema. Aquí de nuevo deberíamos hacer dos triángulos rectángulos. El primero debería ser desde este vértice trazando la altura y luego desde este vértice trazando también la altura. Lo primero que tenemos que ver es que aquí se nos queda un rectángulo que tiene una altura, la cual no conocemos, es la que nos piden, pero sabemos que tiene de base 17 y evidentemente la parte de aquí de abajo también mediría 17, esa parte pequeña de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si esta parte central mide 17 y en total mide 38, todo esto mide 38, pues tendremos que tanto el tramo de aquí como el tramo de aquí deberán sumar en total 38 menos 17. Es decir, 38 menos 17 tenemos que es 21. Entre los dos lados azules, los cuales vamos a marcar aquí, deben sumar en total 21. ¿Vale? Esa sería la suma total, ya que tendríamos 21 más 17, el total sería 38. Por tanto, de nuevo, no sabemos cuánto mide la base del de 13, ni sabemos cuánto mide la base del de 20. Así que directamente le vamos a llamar, al igual que antes, a uno x y el otro 21 menos x. Y se nos va a quedar un sistema de ecuaciones exactamente igual que el anterior. Para el triángulo de la izquierda, hipotenusa al cuadrado es 13 al cuadrado, pues es igual a la altura, al cateto vertical, h al cuadrado más la base x al cuadrado. Y en el otro tendríamos que 20 al cuadrado es igual de nuevo a h al cuadrado más 21 menos x al cuadrado. Y como podemos comprobar, el planteamiento es exactamente igual. Lo vamos a dejar aquí para que vosotros lo resolváis ahora en casa y que luego mañana lo corrijamos en clase.